muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares como lo hemos hecho los más de 35 años en los que Uno más Uno ha estado al aire. Hoy, en un programa especial en el marco de este feriado por el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Milicia Uribe, buen día. Así es, 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana. Y hoy aquí en Uno más Uno hemos conformado un panel diverso integrado por reputados profesionales de la historia y también de la política para hablar de esa figura de Duarte. ¿Quién fue Juan Pablo Duarte? Y para eso hemos invitado a Reina Rosario. Ella es historiadora, profesora e investigadora. Es una acreditada autora con varios libros publicados. Ha investigado de manera muy especial sobre las raíces de la identidad dominicana. Además, se interesa mucho por la historia social. Forma parte tanto de la Academia Dominicana de la Historia como también del Instituto Duartiano. Stalin. Asimismo, igual nos acompaña el maestro Dante Ortiz, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también de otras casas de estudios del área de historia, pero sobre todo una persona que ha podido trabajar a profundidad lo que tiene que ver con la construcción de la identidad nacional, y desde ahí también nos hará muchos aportes. Así es, el maestro Dantes es también investigador, autor de 2 libros, uno de ellos lleva el título de Reflexiones en torno a nuestra historia dominicana, y al igual que la profesora Reina forma parte de la Academia Dominicana de la Historia. Esto no se queda aquí, No, tenemos un tercer panelista. así es, y este se acerca un poco más generacionalmente también a nosotros. Guillermo Peña, quien además lo conocen bastante en esta casa, porque ha formado parte de esta historia de Uno más Uno, quien es abogado, pero también politólogo, es docente e investigador, y es indiscutiblemente una de las personas de mi generación más duartianas y comprometidas que yo conozco. Por ello nos hace mucho el favor y el sentido que nos acompañen esta mañana en este panel especial. Así es, bueno, pues ya les he adelantado que la idea es hacer un diálogo que sea interactivo, que se sientan en libertad de expresarse e integrarse a la conversación cuando gustes. A mí me gustaría que el punto de partida sea justamente la figura de Duarte. Duarte. En la República Dominicana se habla mucho, se habla poco de Duarte, pero además, ¿qué se vende de Duarte? ¿Cómo se nos pinta Juan Pablo Duarte? Hemos hablado de un proceso de mitificación en relación a una figura que a veces, y lo he conversado mucho, sobre todo con Guillermo y con Stalin, parecería un Duarte distanciado de lo que era y es la realidad dominicana. Entonces, voy a comenzar en este caso por el maestro Dantes para que nos diga quién fue en realidad Juan Pablo Duarte. Gracias por la gentileza de la invitación. Fíjate, lo primero es que para hablar objetivamente de la historia, nosotros no podemos en ningún caso sacar al personaje de su contexto sociohistórico. La sociedad dominicana de aquella época en que nació Duarte tenía cerca de 18 municipios. Tenía 126,000 habitantes aproximadamente. No tenía una pulgada de carretera, ni de calle, ni acera. Era un país rural hasta la ciudad intramuro, que estaba lleno de potreros y cosas por el estilo. Y en ese contexto que nace Duarte, que se cría Duarte, a los 8 años se produce el movimiento de José Núñez de Cáceres. La independencia. Se produce la llegada de los haitianos. Se produce en el país un cambio de perspectiva. Y Duarte es educado por un profesor haitiano. Y el primer contacto de Duarte con las ideas liberales es a través de ese profesor. Y cuando sale a los 17 años a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa, Duarte profundiza lo que en aquel momento era las ideas liberales, las ideas más avanzadas, si se le compara con la época anterior, que era la idea del absolutismo monárquico.
a donde el rey representaba a Dios en la tierra, a donde el rey era irresponsable puesto que no tenía que rendir cuenta, a donde el rey era el soberano porque lo decidía todo. Era el legislador, aun cuando eran sus ayudantes o su consejo, sus ministros, quienes legislaban, era a nombre del rey. Entonces, además de nacer en cuna de oro. Y si bien Duarte no es pobre, tampoco podemos creer que una persona acomodada de esa época fuera un millonario parecido a los narcos de ahora, etcétera, etcétera. No, nada de eso. Y hay que ver cómo este hombre se desprende de su origen de clase y asume un proyecto liberal. Un proyecto en esas condiciones materiales y socioculturales, a donde la única institución es la Iglesia Católica, una iglesia conservadora, el único contacto de la sociedad de aquel entonces, los domingos y los días religiosos, con una autoridad cultural, era con la iglesia, con una población mayoritariamente analfabeta, y concebir un proyecto emancipador como estrategia, concebir los dispositivos que llamaríamos propios de un mariscal de campo, de todo lo que hay que hacer, comenzar por la cultura, porque cuando Duarte regresa de Europa, no organiza 8 o 9 personas, organiza 24 en una escuela a donde se discute de todo. Entonces, de ahí selecciona lo que él entiende será la vanguardia política para el proyecto estratégico. Un gran estratega. Ese es Duarte. Y sacar a Duarte de ese contexto y además decir que no solo era un hombre liberal, sino que nunca asumió un discurso racista, ni siquiera contra los haitianos, todo lo contrario. Quiero volver a ese punto porque creo que es una excelente línea de discusión para este panel, pero antes de entrar ahí, volver a Duarte. En este caso me gustaría que la maestra Reina Rosario defina a Duarte. Bueno, sumándome a lo que ha dicho Dante, quisiera agregar que que Duarte es realmente el dominicano, el modelo de patriota dominicano. Pero hay una situación en nuestra sociedad que no se conoce así, porque se ha tergiversado mucho la figura de Duarte y se presenta como si fuera un místico, como un fracasado. La literatura que hay no le hace ningún favor a lo que fue su hazaña, a lo que fue su heroísmo, porque hay que tener mucha fe en el porvenir cuando te vas a enfrentar a Haití, que había derrotado a lo que es el imperio francés. Napoleón mandó 64,000 soldados y habían 14,000 y fueron vencidos por 30,000 soldados haitianos y organizó 9 y después 12. Y esa gente tenía algo que era fe en la causa y eso se lo impregnó Duarte. Entonces desde ahí podemos ver el liderazgo que podía ejercer Duarte, porque como se habló hace un momento, él en ese tiempo que vivió en Europa bebió de todas las corrientes ideológicas de ese tiempo, no solo del liberalismo, sino también del romanticismo que estaba bien en boga, del socialismo utópico, pero del nacionalismo. Y entendía que no importa el tamaño de nuestra patria, nos podríamos convertir en una república soberana. Entonces esa dimensión se opaca cuando la literatura dominicana lo pinta como el Cristo. El Cristo de la libertad. El Cristo de la libertad o un apóstol. Oye, el sentido semántico de apóstol, muy bien, que coge una causa y no la abandona, pero ese no es el perfil de un héroe. Uno no se imagina
a un apóstol, sino a un misionero, pero tú tienes que imaginarte un hombre decidido a enfrentar, un líder militar, y lo fue, pero así no lo pinta la literatura. Entonces nosotros tenemos que recoger ese Duarte real, de carne y hueso. Además de las ideas en relación a quién fue Duarte, el tema de la imagen. Guillermo, tú antes de iniciar el programa hacías una observación en relación a las imágenes de apoyo que estamos utilizando aquí mismo, desde tu visión. ¿Quién fue realmente Juan Pablo Duarte? Mira, Duarte fue un idealista y un revolucionario. Y es importante, digamos, explicar uno y otro. Un idealista porque en ese momento soñar, pensar que podía construirse la República Dominicana era realmente un ideal. Y un revolucionario porque hacerlo realidad como militar, organizar toda esa estrategia política y militar, pues lo categoriza como un revolucionario. Hay una frase de Duarte que refleja mucho su pensamiento y quién era él. Y él decía que el buen dominicano tiene hambre y sed de justicia. Ese es el dominicano hoy también. Sí. Sigue siendo. El dominicano hoy, 211 años después del natalicio. después, sigue es siendo. un dominicano que tiene hambre y que tiene sed de justicia. Y decía que esa imagen que hay ahí sobre Duarte, que es una imagen de un retrato, un daguerrotipo, no es Duarte. Entonces, lo que ha pasado con la historia tradicional, ¿verdad? La historia que se ha escrito y que se enseña además de Duarte, es que comenzó a mentirnos con la foto. Ese no es Duarte. Hay una única foto, que lo pueden ver en el Archivo General de la Nación y en el Instituto Duartiano, perdón, y en el Museo de Duarte, que es una foto donde él sale parado, ustedes lo pueden buscar en Google. Sí. Esa es la única foto de Duarte. Esta no, este es un dibujo, la que ustedes pueden ver ahí, que se hizo como, digamos, un modelo de Duarte, con una fotografía que realmente no... De Abelardo Rodríguez Urdaneta, ¿verdad? Abelardo Rodríguez. Entonces, ya ahí comenzaron a mentirnos con Duarte y a, digamos, no explicarnos el Duarte idealista y el Duarte revolucionario. Yo creo que ahí... Yo quisiera intervenir en este Sí, punto. ahí comentar quizás, profesor, ¿cómo afecta también eso la construcción de la identidad nacional a partir de esa mitificación? Bien, pero mira, después de todo lo que se ha escrito en torno a Trujillo, del periodo trujillista, posiblemente sobre quien más se haya escrito en el país es de Duarte. Entonces surge la interrogante, ¿cómo, habiéndose gastado tanta tinta, siga siendo un desconocido? Esa es la interrogante. Y la respuesta, una aproximación es que aquí todo el que habla del pasado se reclama historiador. Y no es así. Porque todo el que receta no es médico. Entonces nosotros tenemos que, primero, reivindicar qué es un historiador. Yo no estoy hablando de que la gente no pueda expresar sus ideas, sus vivencias, plasmarla y dejarla como testimonio. No. Pretender ser una autoridad En materia histórica. sin el bagaje filosófico, metodológico, para hacer una indagación histórica, aplicar la crítica documental y hacer una síntesis que se corresponda con el objeto que estamos tratando. Entonces Duarte es altamente tergiversado, descontextualizado. Ahora yo quiero referirme a algo que ha dicho la profesora Rosario. ¿Qué pasó con Balaguer cuando escribió El Cristo de la Libertad? Balaguer intenta defender a Duarte. Lo hace. Solo que
hay una corriente trujillista que plantea que como Duarte no es militar, hay que quitarlo y oficializar a Pedro Santana y al padre de la patria nueva. Esos serían los dos nuevos. Pedro Santana Entonces, y Trujillo. Frente a eso, Balaguer, sabiendo que predomina un ambiente hostil, escribe esto. Con el paso del tiempo, esto debió haberse aclarado. No se ha aclarado, persiste el apóstol, Sí. persiste el Cristo de la libertad. Sí. Pero lo que tenemos que decir es que vino con un proyecto societal. Lo que tenemos que decir es que organizó al grupo material de jóvenes que habrían de poner en práctica las ideas, no la idea, sino las ideas libertarias. Porque Duarte es ante todo un republicano que plantea que si Estados Unidos, Francia y Haití se han organizado como república, ¿por qué nosotros no? Entonces, Duarte ha sido enfocado desde distintos ángulos. ¿Y qué pasó? Pero lo que es inaceptable es que se sea santanista y duartiano o duartista al mismo tiempo. Porque son contrapuestos en el proyecto nacional, en el comportamiento político. Aquí se habla de la deportación de Duarte de 4 o 5 trinitarios, pero fueron cientos los deportados. Entonces, al Duarte, que está por encima de su contexto sociohistórico, hay que reivindicarlo. Al Duarte liberal, al Duarte solidario, al Duarte que aspira a la construcción de una república, hay que reivindicarlo por encima de fantasías coyunturales, como fue el caso de Joaquín Balaguer. Finalmente la maestra, así que vamos a una pausa ya casi. Adelante. El gran mérito, o sea, de Duarte, para iniciar con esto, fue el de soñar que era posible la creación de un Estado y de poder contagiar a otros ese sueño y de ejecutarlo. Y una vez ejecutado esto, los que nunca creyeron en ese sueño se apoderan de la nación creada. Y es que en este país, es una lástima decirlo, pero los documentos, cuando se analizan objetivamente, el resultado es que aquí siempre ha predominado el pensamiento conservador, y el pensamiento conservador en su esencia siempre ha sido anexionista y busca, ¿cuál es el objetivo? Busca mantenerse en el poder, no importa que tenga que anexar el país. Y esa fue la clase política que desterró a Duarte, que lo declaró traidor, enemigo, traidor del propio patria. Estado que él formó. Entonces, a partir de ese momento, esa clase política se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la hilazón de por qué esa deformación del pensamiento duartiano? Porque ese Santana, que desterró a Duarte y a los trinitarios, duró 4 gestiones en el poder, pero el prototipo de político dominicano que encarna el conservadurismo es Buenaventura Báez, que duró 5 en el poder y que no tiene ningún ápice de principios cuando se trata de alcanzar el poder. Nada es sagrado para él. No lo podemos catalogar de que solamente como afrancesado, porque terminó anexando la República de Estados Unidos. Claro. Pero, ¿qué pasa con esto? Ese pensamiento conservador se mantiene en el poder y va a establecer que no solamente desterrado, sino proscrito Duarte,
Proscrito quiere decir que no se podía mencionar su nombre. Y durante 40 años en este país que él construyó, no se sabía de Duarte. A mí me gustaría, maestra, que hagamos una pausa y que cuando regresemos hablemos justamente de Duarte y el poder. Y Bien. creo que hay que extrapolar eso también al sector liberal en términos generales. Y voy a dejarle, Mílice, Ajá. un poema de qué pensaba Juan Pablo Duarte de Pedro Santana. Exacto. Ay, sí. Y también Tremendo. para que sepan que ustedes no se pueden mover de ahí, que deben mantener la sintonía, vamos a hablar también de Duarte y Haití. Ya el maestro Sí. es una referencia, pero hay que desarrollar también esas ideas. Acompáñennos después de la pausa en este programa especial de 1+1, hoy a propósito de que conmemoramos la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte. Yo soy dominicano. Tú no tienes nombre, porque ni tú ni tus padres merecen tenerlo. En 1843, tanto Duarte como los trinitarios se unieron al movimiento reformista haitiano, cuyo propósito era derrocar la dictadura de Jean-Pierre Boyer. Los conservadores derrotaron a los liberales trinitarios. Como consecuencia de esos conflictos, fueron deportados del país a perpetuidad. Juré en mi corazón probarle al mundo entero que no solo tenemos un nombre propio, dominicanos, sino que nosotros éramos dignos de llevarlo.